Yo vuelvo a comunicarme contigo. Ahora tomo contacto con Mirna Schlinder. Ella es conductora y periodista, o periodista y conductora de ADN Hoy de Chile. ¿Qué tal, Mirna? Muy buenos días. Nacho Goano y Santi Russo. Te saludamos desde el canal de la ciudad aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mirna, por atendernos. Bueno, imagino el encare diario, ¿no?, de lo que es el tema COVID-19. ¿Cómo lo llevan también desde el punto de vista de uno tener que dar la cara para dar noticias que no son tan buenas, ¿no?, todo el tiempo? Sí, a ver, imagínate que nosotros ya superamos a Italia en cantidad de casos, digamos, ocurridos en el territorio. Somos número 1 en el mundo en cantidad de casos por millón de habitantes. Tenemos una cifra de muertos que ya supera los 7.000. Entonces, la verdad es que el panorama en Chile es tremendamente desolador y yo siempre lo he dicho, yo creo que fíjate que ni los más pesimistas, sí, y yo creo que ni los más pesimistas pudieron siquiera pensar que íbamos a llegar a este nivel. Mirna, el porcentaje mayor de los contagios y de los fallecimientos, los lamentables fallecimientos, ¿en qué sector se dan? Mira, principalmente en los sectores más pobres, los sectores populares, aquellos donde el hacinamiento es un factor que permite justamente la expansión del virus. Yo te diría que fundamentalmente estamos hablando de la región metropolitana, que es la... Claro, es la... ¿Mirna? Sí. Ay, perdón, no, ahí te estaba perdiendo. Claro, porque te digo, nosotros tenemos, no quiero decir el ejemplo, pero hacia el este tenemos a Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, pero que está como más expandido, ¿no? Es como que es más chato. Chile, más o menos que tenemos 18, 20 millones de habitantes. Sí. Nosotros tenemos 19 millones de habitantes y piensa tú que de esa cantidad 8 millones, 7 millones y medio, 8 viven en Santiago. Claro. Entonces acá estamos muy hacinados. Hay un tema con la pobreza, sin duda, con la desigualdad territorial. Acá hay sectores que sí pueden hacer la cuarentena con teletrabajo, calentitos en su casa, todavía recibiendo un sueldo, pero hay un vasto sector muy informal, mucha economía informal que no está en condiciones de hacerlo. Y esa es la gente donde, es decir, esos sectores son los que han tenido más fuertemente el contagio y el brote quiero decir, es decir, donde se ha expresado más es justamente en los sectores más pobres, precisamente por las características que tiene la pobreza en Chile, pero sobre todo aquí en la región metropolitana, que es donde está emplazada nuestra ciudad, la capital. Claro. Mirna, ¿suponés que hubo malas decisiones desde la administración pública? Puede echarse, no digo culpas, pero podemos ver la cuestión de tanta población en un sector más pequeño de territorio. ¿A qué pensás se debió esta cuestión que vos misma decís, ni el más pesimista hubiera pensado en estos números? Bueno, hay dos reportajes de dos prestigiosos medios como son Bloomberg y The Washington Post que apuntan precisamente a dos cosas. Uno, de alguna forma una élite que no logró visualizar el país en el que estaba gobernando. Es decir, un país que, insisto, es tremendamente desigual y donde las políticas públicas para combatir un virus como este tienen que ir de la mano de decisiones que den cuenta de la realidad. Es decir, si tú tienes un exministro actual, ministro de Salud, nuestro actual ministro de Salud acaba de ingresar hace un par de semanas, pero el anterior ministro de Salud decía en un programa de televisión que él no sabía el nivel de hacinamiento que había en ciertas zonas de la capital. Entonces, cuando tú tienes a la autoridad de salud que señala en un matinal es un tipo de programa que nosotros tenemos en Chile en las mañanas en los canales abiertos de televisión, que él no sabía de la cantidad de hacinamiento, eso te habla, ¿verdad?, de que hay un cierto desconocimiento, que es lo que apunta precisamente tanto la publicación de Bloomberg como la última, que es la de Washington Post, que señala que hubo un exceso de confianza de la autoridad, en el sentido de que efectivamente el presidente Sebastián Piñera y su equipo creyeron que podían combatir de manera muy exitosa este virus, y recordemos que a comienzos de la pandemia aquí en Chile, él dijo que estábamos mejor preparados que Italia, y resulta que terminamos con más casos que Italia. Entonces, la verdad es que sí, efectivamente hubo un cierto triunfalismo que yo te diría que fue, que estuvo en la base probablemente de decisiones que se tomaron de manera tardía.
ahí yo pienso que hay una parte de la explicación del fenómeno que estamos viviendo hoy día. Mirna, ¿y cómo se ve desde Chile el ejemplo argentino? Pero se lo pregunto básicamente porque se ha generado alguna controversia con alguna conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, explicando algunos gráficos, utilizando a Chile como ejemplo de lo que no se debe hacer y cometiendo por ahí errores que del otro lado se contestó. Pero digo, en líneas generales, más allá de ese cruce, ¿cómo se vio el ejemplo argentino con el tema de la cuarentena? O sea, lo que primero hay que decir es que, claro, cuando el presidente hizo esa intervención, efectivamente cometió un error y eso es importante, que las autoridades tienen que tener rigurosidad, particularmente un presidente de la República, ¿no? Al momento de emitir los juicios y las afirmaciones, sobre todo en un momento tan delicado para la humanidad. Claro. Pero dicho eso, a ver, nosotros vemos con atención, si tú me preguntas, yo te hablo como periodista, el proceso que ustedes están viviendo en cuanto a una cuarentena muy prolongada, muy estricta. Ustedes me podrán corregir, pero me da la sensación de que es una cuarentena que intenta ser mucho más efectiva de lo que ha sido en Chile. Si la pregunta es si estas decisiones públicas que se han tomado en Argentina efectivamente pretenden y están logrando controlar la expansión del virus, porque una de las críticas que se hace desde acá es que ustedes testean poco. Entonces, como hay poco testeo, no tienen la posibilidad de mapear efectivamente, claro, ¿no es cierto?, cuál es la real situación del virus. Eso es una pregunta que yo les hago a ustedes, si me permiten. No, sí, por supuesto. La política del testeo, ahora estamos en un programa que se llama Detectar. Es un programa que se llama Detectar, en donde puntualmente se va a lugares que tiene que ver con gente que haya estado contagiada y cuáles fueron sus contactos, para ir directamente a tratar de que esa persona que pueda llegar a tener COVID no tenga más contacto con más personas. Correcto. Entonces estamos en un programa de eso, no hay un testeo masivo, como decir, bueno, salimos a la calle a testear a todo el mundo. Se testea a los que ya tuvieron y a sus contactos. Claro, lo que pasa es que ahí hay un tema súper clave, ¿no? Que es la cuarentena por sí misma tiene que ir acompañada de medidas que correspondan a gran cantidad de testeo, trazabilidad, es decir, saber, ¿no es cierto?, cuál es la ruta que ha seguido el contagiado y contagiante, y luego el aislamiento. Claro. Y en este punto yo te diría que acá hemos estado más lentos, porque yo creo que el gobierno reaccionó muy bien en cuanto a dotación de infraestructura hospitalaria, le hace ventiladores mecánicos, camas críticas, es decir, dotar al sistema de salud de lo que se llama el control de la pandemia del hospital puertas adentro, pero donde yo creo que tardaron fue en las medidas que se tomaron hospital puertas afuera. Entonces recordemos que en Chile acá primero tuvimos cuarentenas dinámicas, quiere decir que por áreas de la capital, no la capital completa. Después se dieron cuenta que eso no funcionaba y ya llevamos 4 o 5, ya vamos para la 6ª semana de cuarentena total en Santiago, y el problema es que tenemos que la gente sigue saliendo, cantidad de gente, mucho movimiento de personas, y luego descubrimos que es porque la gente pide permiso para cualquier cosa y los permisos eran, porque ya se cambió eso, muy laxos. Ahí vemos un carabinero controlando, pero el control ha sido bajo. Ese es otro factor. Y lo último que conocimos esta semana, de empresas que han cambiado su giro para tener la posibilidad de citar a sus trabajadores engañando al sistema y diciendo que sus trabajos son esenciales. Un ejemplo que te pongo, una empresa que hace cortinas y que cambió el giro con el Servicio de Impuestos Internos chileno. Eso se hace rápidamente a través de la página web y se puso como empresa que repartía o que comercializaba productos farmacéuticos. Y con ese engaño citaba a sus trabajadores, pedía un permiso colectivo y los hacía trabajar de manera presencial. Claro. Se lo pongo como un botón de muestra de lo que se está denunciando en estos días, porque si no, tú no te explicas la cantidad de gente que circula por las calles. O sea, nuestra cuarentena ha sido una cuarentena no efectiva. Mirna, te agradecemos enormemente el contacto, te mandamos un beso enorme y bueno, gracias. Éxito. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted. Ahí está, Mirna Schlinder, conductora y periodista de ADN.